por la justicia, pues es el primer requisito de una civilización. Doctor Policarpio Chaucavalqui, rector de nuestra Casa Superior de Estudios, doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, director de nuestro Instituto de Investigación de Antropología y Arqueología Cuela, distinguidos ponentes que nos acompañan esta tarde para enriquecer nuestro conocimiento, compañeros y público en general, reciban todos muy buenas tardes y un cordial saludo de bienvenida a este conversatorio virtual denominado Rondas Campesinas y Derecho Consuetudinario, una mirada actual. A continuación, invitamos al doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, director del Instituto de Arqueología y Antropología Cuela, para que nos brinde las palabras de inauguración a este conversatorio virtual. Adelante, doctor Alex. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta tarde para poder escuchar los saberes de aquellos que son protagonistas en estos momentos y que marca historia a nivel nacional. Y por qué no decirlo en toda América Latina, donde se presentan justamente estas características de existir pueblos originarios, pueblos oriundos, que lógicamente tienen como su base de desarrollo su derecho constitucionario. Este conversatorio, el cual nos van a ilustrar ilustres abogados, eminencias en las leyes, como es el doctor Alejandro Castillo Sosa, el doctor Germán Auris Evangelista, cuya experiencia en el litigio y el estudio en el derecho constitucionario y antropología jurídica nos va a permitir tener una visión desde el punto de vista legal, el actuar y el procedimiento que se está dando en estos momentos en el Perú. Asimismo, vamos a contar con la presencia del presidente de las rondas campesinas a nivel del Perú, Santos Saavedra Vázquez, que también nos va a dar su punto de vista desde su óptica como parte de esta organización nacional y, por qué no, latinoamericana. Un agradecimiento a cada uno de ustedes y a los expositores también por participar en este conversatorio virtual de rondas campesinas y el derecho constitucionario, una mirada actual ante los problemas que estamos cursando como país. A nombre del señor rector Policarpio Chaucavalqui, doy por inaugurado este conversatorio virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alex. Y como usted lo mencionó, esperamos que esta tarde sea muy enriquecedora para todos los presentes, pudiendo intercambiar conocimientos jurídicos y antropológicos. A continuación tenemos al primer ponente, el doctor Santos Saavedra Vázquez, que es el presidente de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas, UNARAC, que es la organización representativa de las rondas campesinas del Perú, en forma de organización de los pueblos indígenas u originarios que contribuyen a garantizar la paz y bienestar administrando justicia. Adelante, doctor Santos Saavedra. Muy buenas tardes a los organizadores de este evento, a los participantes. Vamos a compartir esta mesa virtual en este contexto sobre las rondas campesinas y el derecho consuetudinario. Reciban nuestro saludo a nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, en mi condición de su máximo dirigente como presidente y de todas las redes de autoridades indígenas. Asimismo, bueno, estamos acá para poder participar de este tema tan que hoy en día está pues, muy en los ojos de la parte política, de la parte jurídica, de los medios de comunicación y que ha generado bastante atención a raíz de los incidentes que se dieron en algunas partes del país. Bueno, decir de las rondas campesinas un poco, compartir con los hermanos que están en la mesa y sobre el derecho consuetudinario. Bueno, las rondas campesinas ya datan por más de 45 años, surgidas a finales de la década de los 70 en Chota, Cajamarca, inicialmente con la instalación de un sistema propio de seguridad y protección colectiva, y luego desarrollando el ejercicio de la administración
de justicia, a posterior también su reconocimiento constitucional por parte del Estado peruano, ya reconocido para ejercer sus funciones jurisdiccionales, es decir, ya un amparo jurídico. También se ha visibilizado las rondas campesinas en su lucha y su defensa de su territorio, la defensa también de su autonomía y su independencia económica, política y administrativa. Y las rondas campesinas en el tiempo ha evolucionado. Eh, Tal vez para algunos todavía no se comprende qué cosas son las rondas campesinas, si tienen o no tienen competencias jurisdiccionales, si su accionar y sus sentencias tienen o no la validez del caso. Para algunos todavía hay un desconcierto, tal vez porque no más que el camino de profundizar qué cosas son las rondas campesinas. Nosotros, como rondas campesinas, nos autoidentificamos como descendientes de los pueblos originarios que estuvieron antes de la creación del Estado y nos desarrollamos en diferentes territorios, llámese caseríos, centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas o barrios. Se crean las rondas campesinas por libre determinación de los hombres y mujeres que habitan un espacio territorial donde allí se constituye la ronda campesina eligiendo sus autoridades y cuya finalidad es asumir la tranquilidad, el desarrollo y el bienestar de los pueblos y más que todo desarrollar este término que es muy conocido sobre derecho consuetudinario o derecho propio, como se conoce ya en la legislación tanto nacional e internacional, para decirlos de que las normas campesinas nos basamos en el derecho consuetudinario, que no está escrito, que es la comunicación oral, pero que lo que hagamos al interior de nuestras organizaciones tienen absolutamente validez, se vuelven ley para nosotros y que el Estado está en la obligación de respetarlo. Tal vez en términos administrativos de la justicia consuetudinaria ronderil, eh, este, las formas de cómo se hace el sistema de seguridad, el tema de administración de justicia, basado en el tema de reeducación, el tema de las sentencias que se realizan. El único límite para las rondas campesinas es respetar los derechos fundamentales de la persona en cuanto emita sus sentencias, y eso está ya estipulado en el artículo 149 de la Constitución Política vigente. Además, las rondas campesinas gozan de una ley que es la de 1908, 9 artículos donde ahí expresas sus competencias y funciones y además cuenta con un reglamento de esta ley y entre otras jurisprudencias como también el acuerdo plenario 1-2009 del año 2009 emitido por la Corte Suprema y su interpretación al artículo 149, si las rondas campesinas son o no son autoridades y están facultadas para administrar justicia. Entonces eso ya se ha clarificado para evitar de que se siga criminalizando la típica que siempre los magistrados que no entienden o tal vez se resisten a reconocer el derecho propio, el derecho consuetudinario y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que tiene la justicia indígena en el Perú, criminaliza también a las rondas campesinas esencialmente, ¿no? Entonces, las rondas tienen ese amparo jurídico nacional, pero también internacional, como es el convenio 169. Tal vez hay cuestionamientos de diferentes formas que se ha ido haciendo en estos últimos días, esencialmente por los medios de comunicación, donde hay toda una campaña de satanización hacia nuestra organización rondera con el objetivo de desacreditar todo lo que hemos hecho. Las rondas campesinas somos víctimas desde su nacimiento hasta el día de hoy de varias acusaciones terroristas,
acusación que estamos en contra del Estado de Derecho. Nos acusan de secuestradores, nos acusan de violadores de derechos humanos, nos acusan de que queremos ir hacia abajo a las autoridades del Estado, acusan de coacción, acusan terroristas ambientalistas, dicen que no somos autoridades indígenas. En fin, hay distintas formas de criminalizar a la función de las rondas campesinas. Viene desde voceros políticos que tienen la mentalidad colonialista, viene desde la mayoría de magistrados, también desde hoy los medios de comunicación a la cual satanizan día y noche a la organización de las rondas campesinas. Y nosotros señalamos de que es más bien donde se ha tenido que constituir las rondas campesinas, se garantiza seguridad, se garantiza respeto, se garantiza la paz y se hace el trabajo de reeducación basado pues en nuestro derecho propio de administrar justicia. Falta tal vez, para muchos no se conoce el tema procedimental de cómo se ejerce la administración de la justicia. En las rondas campesinas solamente se difunden el momento de las sentencias. Entonces, para conocimiento de muchos hermanos y hermanas, las rondas tienen todo un proceder de poder llegar hasta el final de esclarecimiento de los hechos cuando administra justicia. Es decir, hay momentos que se actúa como se conoce como oficio, no, o en flagrancia, o en todo caso cuando hay una denuncia. Los ciudadanos tienen la libertad de decidir a qué fuero van a ir. Van a ir al fuero ordinario a interponer su queja para que su derecho sea respetado o tal vez una queja que sus derechos están siendo violados, tiene la libertad de ir al fuero ordinario o ir al fuero judicial en este caso. Entonces, si fuera al fuero rondero, pues la ronda campesina está constituido como tal, tiene sus dirigentes, tiene sus funciones que están ya establecidas, su estatuto y su reglamento, y la máxima autoridad para decidir es la asamblea. Entonces, hay un procedimiento que primero tiene que interponer su denuncia, la parte agraviada contra el agraviante, y luego ya el comité de rondas evalúa el problema y convoca a la Asamblea General y se instala el Tribunal Rondero, que viene a ser 4 miembros de la mesa directiva, quienes estarían a cargo con la responsabilidad mayor de llevar a cabo los hechos de investigación y las sentencias respectivas. Entonces, cuando ya se concurre a la Asamblea de las partes, el denunciante y sustenta su demanda ante la Asamblea y luego tiene tiempo suficiente demandado para poder responder en contra de alguna acusación. Y es allí donde el Tribunal Rondero tiene tiempo suficiente para poder corroborar entre que si es verdad o hay mentira, entre las pruebas, los testigos que se puedan tener allí. Y puede conocerse todo tipo de problemas, delitos. Y no hay límite, porque algunos magistrados piensan que la ronda solamente debe conocerse como casos menores o faltas y no delitos. Siempre ha sido esa contracampaña también. Eso no existe ninguna ley que diga que solamente las rondas pueden conocer determinados casos. Entonces, dependiendo de los tipos de problemas, pueden demorar el tiempo de trabajo de investigación, algunas horas, un día, una semana, o tal vez hasta un mes. Se puede conocer problemas de violencia familiar, problemas de litigio de tierras, problemas de estafas, problemas que van contra las buenas costumbres de los pueblos, inclusive de homicidio, es decir, de todo. Y eso tenemos cientos de actas de sentencias de conflictos y problemas que se han resuelto en cada una de las bases ronderías. Eso para nosotros es válido y a eso se llama pues el derecho constitucional, la facultad que tiene la justicia indígena ronderil de elaborar sus propios sistemas de justicia, su propia forma de investigación, sus propios procedimientos, sus propias formas de sentencias
cuyo objetivo es la reeducación de las personas hacia los útiles para la sociedad. Entonces, en la mayoría de casos, pues, a veces esto no se quiere dar importancia ni credibilidad, porque hace falta bastante en nuestro país entender lo que significa el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico entendemos que es la existencia de uno o más sistemas de justicia en un mismo ámbito territorial que pueden coexistir, ¿no? Allí y es la realidad en la práctica, porque tenemos, es decir, en un distrito tenemos la Policía Nacional, está los jueces de paz, los tenientes gobernadores, está las rondas campesinas, pues hay diferentes autoridades, cada uno cumpliendo con sus roles. Entonces, ¿qué hacer en el tema de la conflictividad o tal vez siempre este problema de encuentros que hay entre la justicia especial indígena con la justicia ordinaria? Hace buen tiempo se habían iniciado los encuentros de interculturalidad, de alguna manera ayudado a poder desarrollar, entender entre que son dos miradas distintas en el tema de la justicia, una mirada de cómo la aplicación, el desarrollo de la justicia desde la justicia indígena y desde el lado ordinario en el tema más occidental. Pero cuando hay este tipo de acercamientos, se logra entender y se puede disminuir el tema de la criminalización. Para eso se necesita desprendimiento por parte más que todo de la justicia ordinaria, porque hay un tema de un pensamiento totalmente monista, todavía colonialista. A veces se siente que hay bastante racismo, que la justicia indígena es el inferior y que la oficial en la superior, sí, ese tipo de corrientes, de mensajes, discursos que se ponen. Entonces se pone bastante en manifiesto, pero queremos decir que esto no es nuevo, ya pues las rondas casi van a cumplir 50 años de vida institucional y han evolucionado enormemente, pero también hemos ido creando también ya nuestros niveles de organización, es decir, nuestra estructura, nuestra ronda de caserío, ronda de distrito, a nivel provincial, regional y nacional, y creando nuestras propias autoridades. Y la democracia plena, la democracia directa, ¿no? Y eso, si hay un tema de comparación entre la efectividad entre la justicia indígena roveril y la justicia ordinaria y la población en cual tendría mayor credibilidad, creo que los pueblos que puedan ellos decirlo, pero sentimos de que frente a la ausencia del Estado y aun cuando puede estar el Estado, es la ineficiencia, ¿no? La ineficiencia, justicia que ya no es justicia, pero no solamente la ronda se queda solo bien en la parte de la prevención de la seguridad, no solamente administrar justicia, sino que se involucra también a otros roles, como es el tema de la fiscalización, por ejemplo, ya que está establecido en la propia ley. Tiene función de interlocución con el Estado, se puede coordinar en líneas, digamos, horizontales con las diferentes instancias que existen en el sistema ordinario para articular, juntar esfuerzos para resolver problemas controversiales. También las rutas campesinas hacen trabajos de fiscalización en cuanto se refiere a los proyectos de inversión pública. Y a veces lo que sí quiero sacar esta parte, en los incidentes, ¿no? Cuando se dan estos días, manifiesto. En las rondas campesinas hay un marco normativo, los reglamentos internos que se llama, es decir, cómo garantizamos la prevención, la parte de la seguridad. Para ello, en algunas zonas se ponen especies de tranqueras, piquetes, donde el que va a ingresar por esa zona, donde es territorio rondero, está en la obligación de autoidentificarse, de identificarse por qué se ingresa, para qué va a ese lugar. Y eso es normal. A mí mismo, cuando yo me desplazo por el país, encuentro varias rondas funcionando y pues nos llama la atención para saber a quiénes somos y a qué fin vamos a esos lugares. Y eso es lo que fue el problema de que no se entiende, o tal vez se hay una fuerza de no querer entender en lo último ocurrido en Chalín de Chota, ¿no? Donde se ha dicho, se ha acusado a las rondas de secuestradores, de robo, de coacción,
¿no? Entonces, lo que pasa es que no se conoce el interior las normas de convivencia para nosotros. Y la justicia rondera es entre miembros ronderos y terceros, ¿no? Por lo que muchas veces por el tema de interculturalidad, de no conocer cómo funciona la vida orgánica en nuestros territorios, vienen ciudadanos de fuera y piensan eh, tienen que piensa ellos tienen que imponer por la fuerza y que nadie le pueda llamar la atención. Entonces, si fuera así, entonces ven como que hay un tema de que no se quiere respetar sus derechos, no es todo lo contrario. Si donde hay rondas campesinas, allí los derechos están sumamente garantizados. Tal vez también se ha sacado a relucir estos días y algunas otras rondas que se habrían excedido en el tema de las sanciones correctivas, ¿no? Que es un tema que allí hay todo un proceso de investigación internas, y hay un abuso de autoridad en las propias rondas encargadas de investigar los hechos y también dar la corrección para que no se vuelvan a cometer abusos de autoridad. Pero bueno, el pueblo ordinario siempre trata de llevar a su lado para que se someta a las investigaciones y pueden ser sancionados algunos ronderos. Pero ahí trataría ya el rondero frente al derecho penal y ya se usa el tema del acuerdo plenario, se usa también el tema de convenio 169, cuando hay sentencias, si una autoridad indígena ha cometido un delito, las sentencias son distintos, al encarcelamiento son distintos a los tratos como se da en el fuero ordinario cuando son ciudadanos que no son autoridades. Y aquí, por ejemplo, la pregunta es si las rondas campesinas tienen la facultad para detener. Claro que sí, las rondas pueden detener, investigar y sentenciar. De hecho, lo tienen porque son autoridades, autoridades y originarias, ¿no? Porque cualquiera no lo puede hacer, cualquiera no puede privar de libertad. Hay también la ley del arresto ciudadano, pero hablando en términos de autoridades, la ronda sí puede hacerlo. Por eso es que estamos seguros que en esas acusaciones de secuestro no van a prosperar, como el último caso de, acusaron o sentenciaron por secuestro a 4 ronderos de Jaén. Creo que en Amazonas se debe conocer esta noticia, a la cual las rondas campesinas tuvo que hacer muchas movilizaciones en la calle para también hacer uso de los instrumentos legales para la defensa de las rondas campesinas, y el día de hoy ya se aplicó un habeas corpus y esperamos que conozca los casos sin que también la justicia ordinaria pudiera aprovecharse para tratarle o comparar al rondero como cualquier ciudadano. No es esto. Por eso es necesario que el Estado plenario y el convenio 169, entre otras normas de protección a la justicia indígena, no se haga abuso también por parte de la justicia ordinaria. Se tiene que tener en cuenta los criterios en cuanto se trata de la justicia indígena. Entonces yo tal vez me detengo por este momento para poder abrir el tiempo y escuchar a los demás expositores y tal vez contestar algunas interrogantes que hubiera acá de esta sala para poder participar, para poder entendernos y poder tener la claridad en estos momentos, en este escenario, como dice también el tema sobre la coyuntura actual. Muchas gracias, doctor Santos Saavedra Vázquez, por brindarnos una contextualización muy interesante de esa organización tan importante para los pueblos de nuestro país. Las rondas campesinas han aportado enormemente en la impartición y aplicación de justicia desde sus propias tradiciones, aplicando sobre todo, como usted mencionó, una reeducación a los acusados. Esto es sin lugar a duda muy importante que como estudiantes, sobre todo de antropología, conozcamos una parte de este pluralismo jurídico que coexiste en nuestro país, que como usted también mencionó, lastimosamente es criminalizado y o minimizado a pesar de poseer un respaldo legal y sobre todo una legitimidad popular. A continuación, por favor, escuchemos al ponente, al doctor Germán Auris Evangelista. Recalcar también que las preguntas serían realizadas al final. El doctor Germán Auris Evangelista es docente nombrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, titulado profesional
abogado otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee un grado académico de maestro en Ciencias Penales, un diplomado en el nuevo Código Procesal Penal y litigación oral. Cuenta con experiencia profesional como el ejercicio de la profesión de abogado en el estudio Gómez y Borges, ejercicio de la profesión de abogado como procurador y ayudantía de cátedra del doctor José Palomino Manchego en la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejerció la profesión de abogado para el Ministerio de Justicia. Asimismo, ejerció la profesión de abogado en la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Ejerció la profesión de abogado como juez especializado penal en el primer juzgado penal liquidador transitorio supraprovincial de Chachapoyas y ejerció la profesión de abogado como procurador público de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Adelante, por favor, doctor. Puede iniciar su ponencia. Bien, ante todo, saludar al doctor Policarpo Chaucavalqui, el rector de nuestra Casa Superior de Estudios, al doctor Alex Pinzón Chunga, en su condición de director del INAC, ¿no? Jóvenes estudiantes, demás personas asistentes a esta plataforma virtual. Tengan ustedes, en realidad, muy buenas noches. Cuando me invitaron, valga la redundancia, la invitación para este conversatorio, ¿no? Aprecié el tema rondas campesinas y derecho constitucionario, una mirada actual. En realidad hice una apreciación y me dije que la importancia de esta temática en realidad puede aterrizar en tres puntos básicos, ¿no? El primer lugar alude a la necesidad de resolver conflictos derivados de la aplicación del derecho penal en contextos culturalmente diversos. Tema ampliamente, naturalmente documentado por estudiosos del derecho. Estos conflictos hacen referencia a la dificultad de aplicar, si se quiere, ciertas leyes a pueblos que, si bien disponen de conceptos como delito, conceptos de castigo, conceptos de responsabilidad individual, no coinciden muchas veces con los utilizados en las sociedades actuales, como el nuestro, en donde existe una diversidad de culturas y concretamente una forma de convivir y apreciar los hechos desde distintos ángulos. Eso es por un lado. Y por otro lado, los conflictos anteriormente mencionados no solo implican un problema operativo y administrativo en los sistemas judiciales para el tratamiento de determinados casos, ¿no? También ponen en cuestión el núcleo a partir del que se han elaborado las leyes en determinado momento histórico. Pues estos deben tener en realidad una correlación con los conceptos de lo correcto, lo incorrecto, lo justo o lo injusto, ¿cierto? Entonces, allí podemos decir que es evidente que un Estado que alberga una gran diversidad cultural, dichos conceptos no tendrán un solo sentido y un solo significado. En ese marco, podemos hacernos las preguntas siguientes, ¿no? ¿Pueden los estados que planean un respeto a la diversidad cultural imponer sus conceptos de lo bueno, lo malo, de lo justo y lo injusto, sin violar los derechos de los pueblos indígenas? Eso hago mención, hincapié, eh, trayendo a cote lo expuesto ya por el señor Santos, lo que nos acaba de predecir, ¿no? Y en tercer lugar, la discusión respecto al tratamiento jurídico de los pueblos indígenas
nos permite, diríamos, entrar de lleno a los fundamentos y límites de las distintas corrientes, ¿no?, académicas del multiculturalismo. Las distintas respuestas de las ciencias sociales frente a este fenómeno pueden ser medidas y pesadas a partir de su posición frente a este polémico tema. Dado que el análisis, diríamos, de todas las dimensiones relativas al derecho y su relación con el multiculturalismo puede ser harto, ¿no? Es por ello que deben enfocarse, diría, esta temática en la relación entre distintas corrientes, digamos, del pensamiento multicultural, ¿no?, y su posición frente al derecho consuetudinario. Entonces, partiendo de digamos, de estos 3 puntos, como base, dado la temática, ¿no?, de las rondas campesinas y derecho consuetudinario, ¿cómo podemos entender, si se quiere, el derecho consuetudinario, ¿no?, más allá de los precisos enfoques, ¿no?, de la conceptualización que ha dado nuestro ponente anterior, ¿no? El concepto del derecho consuetudinario parece tener en realidad diversas acepciones, ¿no?, tanto en términos estrictamente, diría, jurídicos, como en términos de uso que se le ha dado en el seno de la antropología jurídica. Sin embargo, la mayor parte de los usos de este concepto remite a la noción de costumbre, ¿no?, como fuente de construcción de normas en determinado contexto sociocultural. En ese sentido, se dice que el derecho consuetudinario refiere a una estrecha relación entre lo que una sociedad considera correcto o justo, ¿verdad? Entonces implica ¿esto qué? Implica horizontes sociales a lo deseable y por ello tiene una directa relación con ciertos valores compartidos, si se quiere, de manera relativa por los miembros de una sociedad en determinado y en un momento histórico. ¿Por qué? Porque a través de estas normas, implícitas o explícitas, como se quiera decir, los pueblos indígenas condensan formas de comportamiento y de resolución de conflictos que consideran adecuados para un cierto contexto, ¿verdad? Entonces, es fundamental, ¿no?, o diría de fundamental relevancia, subrayar la contingencia histórica de las normas jurídicas emanadas de la costumbre, ¿no? De lo contrario, cerraremos a priori la posibilidad de que los pueblos indígenas pueden adecuar su derecho constitucionario a los nuevos escenarios sociales y necesidades, ¿no? A su vez, esto podría aludirse directamente a su capacidad de sobrevivir a lo largo del tiempo como comunidades con sentido y significado para cada uno de sus miembros, cosa que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas que se han positivizado en la actualidad son gracias, ¿no?, a las costumbres, ¿no?, a la conceptualización básica de poder determinar qué es lo malo y lo bueno, ¿verdad? Entonces, por ello, la conceptualización de derecho constitucional no debe encapsular a los pueblos indígenas en el tradicionalismo. Por el contrario, debe permitir imaginar nuevas formas de articular valores, nuevas formas de articular costumbres y normas acorde con los nuevos contextos socioculturales. Por otro lado,
si bien el derecho consuetudinario alude a una dimensión normativa, diríamos, más vinculada a la costumbre y a las formas de hacer las cosas, también refiere a nociones de responsabilidad, pena y castigo que operan en aquellos casos en que se viola una disposición o una norma establecida para el conjunto de la comunidad, conforme ya lo he indicado, ¿no? Cómo maneja la administración de justicia dentro de este ámbito nuestro ponente eh, anterior. Es por ello importante subrayar que si bien el derecho consuetudinario es más observable en los casos de sanción o castigo de algún infractor, eso no implica que no esté sobrepuesto en el conjunto de la estructura social y la identidad de un pueblo, el normar y establecer los modos de relación general entre sus miembros. En ese sentido, es claro que la noción de socialización y control de los miembros de una sociedad forma parte sustantiva del derecho constitucional. Aún cuando esta afirmación parezca, digamos, inicialmente o parezca discutible. Pues de esta forma, ¿no? De esta forma, el derecho constitucionario cobra vida en los juicios locales, es decir, en una serie de usos y costumbres no codificados ni escritos, transmitidos oralmente y por la experiencia, ¿a través de qué? A través, ¿por qué? Porque a través de esa transmisión van a ejercer el control social, ¿no? ¿Al interior de qué? Al interior de los pueblos, al interior de esa comunidad. Este punto en realidad para mí me parece bastante interesante porque nos permite ¿qué? Nos permite introducir preguntas respecto a la relación entre derecho constitucionario y discrepancia interna. ¿Por qué? Porque dada esa situación podemos conceptualizar el derecho constitucionario como un conjunto, digamos, dinámico, un conjunto histórico de disposiciones normativas, ¿no? Que resulta claro que el proceso de cambio de estas disposiciones es un proceso, conforme la historia lo ha indicado, plagado de conflictos. ¿Por qué? Porque toda comunidad inserta en nuevas condiciones históricos, sociales, ¿no? Pasa por procesos dramáticos de transformación que determinarán su continuidad en el tiempo, ¿verdad? Siendo precisamente durante estos periodos cuando el derecho consuetudinario muestra un carácter ambivalente que le haya significado importantes críticas. Porque por un lado, representa la posibilidad de una comunidad para elegir el ritmo y dirección de su propia transformación en pos de la permanencia en el tiempo. Y por otro lado, puede convertirse en una herramienta de control, de represión de la discrepancia interna, ¿no? Alimentando naturalmente la producción y o reproducción de desigualdades al interior de ella. Porque no todo el mundo o no todos sus integrantes van a estar, digamos, de acuerdo, ¿cierto? Y cuando se habla de control social, claro está, ¿no? Son formas que existe para corregir determinadas conductas dentro de una comunidad, ¿no? Y existe controles ya extremos, ¿no? Digamos, que forma parte de una jurisdicción que se va a imponer finalmente una sanción por quebrantar determinadas normas que la misma comunidad eh, eh, lo toma como válida. Justamente
en virtud de sus costumbres. Es por ello que esa conceptualización, si se quiere, conceptual, valga la redundancia, o dogmática, nuestro marco normativo nacional, ¿no?, que es el texto constitucional del año 1993, reconoció la existencia de una jurisdicción especial, la denominada jurisdicción comunal, y con ello se reconoció directamente las facultades a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas de administrar justicia. En virtud de eso es que, digamos, el fuero ordinario, en este caso, ¿no?, bajo el marco normativo del artículo 149 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no?, concretamente la Corte Suprema en muchos casos ha eximido de responsabilidad penal, señala en el artículo octavo en el inciso octavo del artículo 20 del Código Penal, ¿no?, que es obrar por disposición de la ley, ¿no?, en tanto su conducta se ampare naturalmente dentro de los parámetros del marco constitucional del artículo 149. Entonces, en la perspectiva del reordenamiento del sistema de justicia penal y de la aproximación al ideal del acceso generalizado a la justicia, se implementó el nuevo Código Procesal Penal, que resulta especialmente, digamos, diría yo, sugestivo y en algunos casos controversial intentar analizar el sentido y alcance de ese marco normativo, concretamente el numeral 3 del artículo 18, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, norma que establece los límites de la jurisdicción penal ordinaria, en especial el referido al ejercicio del derecho humano a la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, también naturalmente denominada jurisdicción especial indígena o jurisdicción comunal. Sin embargo, señores, es preciso, digamos, señalar que la adecuada aplicación del numeral 3 del artículo, de este artículo, va a depender sustancialmente de la adopción interpretativa que se asuma respecto del objeto del reconocimiento, los sujetos del derecho, los ámbitos competencial, territorial, material y personal, los límites de reconocimiento, los conflictos de competencia y los mecanismos de coordinación y compatibilización de la jurisdicción comunal o jurisdicción especial indígena reconocida por el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. ¿En contraste con qué? En contraste, señores, con el tratamiento sobre el particular previsto en el convenio 179 de la Organización Internacional, de la OIT, ¿no?, sobre pueblos indígenas. Tratado internacional vigente que forma parte de nuestro derecho interno, ¿cierto? Sin embargo, el artículo 18 del nuevo Código Procesal Penal establece los casos de excepción en la que la jurisdicción penal ordinaria no será competente. ¿Para qué? Para conocer ciertos delitos y hechos punibles, estableciendo, digamos, límites a su ejercicio. Y ahí, básicamente, recuerdo que se establece 3 excepciones, ¿no?, al conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria. Tenemos, la primera excepción está referida a los delitos de función, cometidos por quienes, por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en cuya eventualidad son sometidos al fuero respectivos y al Código de Justicia Militar y Policial, ¿no? Eso lo prevé el artículo 173 de la Constitución Política del Estado. La segunda excepción está vinculada a los hechos punibles
cometidos por adolescentes de la ley penal, conforme al tratamiento previsto ya en los artículos, digamos, 183 al 192 del Código de los Niños y Adolescentes. Y finalmente tenemos esta, ¿no? Y que nos trae a colación el día de hoy, ¿no? Se refiere a los hechos punibles en los casos previstos en el ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas, según lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Política del año 1993. Y a todo esto, trayendo a colación la experiencia profesional, ¿no?, jurisdiccional, ¿qué es lo que yo debo indicar con respecto a la problemática actual, ¿no?, de las rondas campesinas, ¿no?, más allá de la conceptualización que he dado sobre el derecho constitucional? Yo pienso que no está en cuestión la conceptualización del derecho constitucional, ¿no? No está en cuestión la existencia de las rondas campesinas. Está en cuestión, y digo por experiencia profesional, ¿no?, jurisdiccional, que hay situaciones que el actuar jurisdiccional, campesina, comunal o indígena, como quiera llamarse, linda con la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad de la persona. Entonces, lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Lo que se tiene que hacer es reorientar ese tipo de conducta. Yo considero que nadie, de mi parte al menos, no estoy cuestionando la existencia o no de esa forma de jurisdicción o administrar de justicia. No, si no yo pongo en tela de juicio que aquellas situaciones en que se pueda violentar, ¿no?, derechos fundamentales como es la dignidad de una persona. Todos tenemos eso. Todos traemos Doctor, con nosotros lo que es la dignidad de las personas. Y con eso concluyo, ¿no? Y supongo que vamos a tener algunas conversaciones, preguntas, que nos va a permitir de repente precisar y enfocar algunos temas que pueden haber quedado sueltos. Muchísimas gracias por su atención a todos. muchísimas gracias a usted, doctor Germán Auris Evangelista, por brindarnos luces sobre el derecho consuetudinario, el cual es parte de la identidad de los pueblos. Y como bien lo mencionó en su ponencia, debemos ser conscientes que las normas que se han consolidado actualmente en la sociedad es gracias a las costumbres de los pueblos, de ellos, de lo que consideran bien o mal. Es por ello que debemos tener una mirada atenta y crítica ante este tipo de derecho, velando porque no se encapsule las costumbres de los pueblos o comunidades, ya que este derecho consuetudinario posee conocimiento milenario que fue transmitido oralmente generación tras generación en busca de ejercer un control social. A continuación, damos pase al ponente número 3, el doctor Alejandro Castillo Sosa, el cual posee una maestría en ciencias penales, una especialización en corrupción de funcionarios y tráfico ilícito de drogas, cursos en temas constitucionales y reforma constitucional, curso en justicia ordinaria y justicia extraordinaria. Por favor, adelante, doctor Alejandro Castillo Sosa, puede iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Pinzón. Muy buenas tardes, doctor Auris, señor Santos, y lo propio con todo lo presente. Le saluda efectivamente Alejandro Castillo Sosa. Soy abogado, docente en la universidad y imparto algunas opiniones respecto a lo que suele darse en el curso de esta justicia extraordinaria en motivación con la justicia ordinaria. Miren, yo tengo un punto de vista casi muy diferente a mis antecesores en el entendido o comprendiendo lo siguiente desde el mismo texto legal de la Constitución. El artículo 149 nos establece que efectivamente las comunidades pueden tener ese apoyo de las rondas campesinas, como bien lo ha dicho, es simplemente el apoyo en el tema de justicia ordinaria. Miren, nosotros consideramos lo siguiente desde el punto de vista
la justicia ordinaria y la extraordinaria. Primero tenemos un sistema de rondas campesinas que se operativiza dentro de nuestro territorio. Y como ustedes verán, nosotros tenemos un territorio que es un estado y todos los estados se ven controlados a través de las instituciones porque así funcionan los estados en democracia. Bien lo ha dicho el señor Santos, nosotros estamos en un estado en democracia y por eso es que ninguna institución es autónoma o es única. Es decir, ninguna institución puede decir o puede sentenciar y decir esto es lo correcto y nadie y nada puede revisarlo. Eso no es así. Todas las instituciones en nuestro estado se ven controladas unas tras otras. Punto número 2. Las rondas campesinas como tal, efectivamente aparece una ley que reconoce como tal a ellos y que reconoce incluso la vigencia de las rondas campesinas y que esta vigencia de las rondas campesinas se ve concatenada con la ley 27.908 que desprende del artículo 149 justamente para ofrecer el apoyo necesario. Eso significa que las rondas campesinas como tal deben cumplir esa función dentro de un país con democracia. Lo que suele suceder y lo que nosotros estamos viendo a estas alturas es la intervención de las rondas campesinas directamente en momentos o en acciones o en competencias que indudablemente se entra a cuestionamiento, como por ejemplo, vamos a analizarlo de manera directa, el caso que ha establecido el señor Santos en Cajamarca, en Chadín, donde habrían intervenido a unos periodistas. Y desde la misma versión del señor Santos nos dice, cierto, las rondas campesinas, o sea, cualquier persona no le gusta que pueda ser intervenida o que en todo caso pueda ser molestada. Es justamente ahí lo que nosotros queremos hacer el hincapié. Las rondas campesinas, su fin, el objeto de las rondas campesinas, según el derecho constitucional, ha sido para que molesten a las personas o para que se incomoden de alguna manera u otra. Yo creo que eso no, porque vamos a ver que el derecho constitucional tiene el origen en las costumbres de los pueblos, en donde efectivamente se determinan ciertas formaciones y esas formaciones se van traduciendo de una generación a otra y por el tiempo no han desaparecido, pero hay que coincidir también en esta idea de que en un estado en democracia existen no solo instituciones, sino existen universidades, existen centros educativos de plana mayor que van superando y que van haciendo un intercambio de interculturalidad. Vea usted, por ejemplo, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza alberga no solo estudiantes de Chachapoyas, no solo estudiantes de Amazonas, también recoge estudiantes del mismo Cajamarca, del mismo Chiclayo, del mismo Lima, y que lógicamente esas costumbres se van viendo fusionadas unas tras otras. Y ahí viene la intervención justamente de lo que es la justicia ordinaria. Señor, si nosotros tenemos una justicia ordinaria y las universidades, los institutos, las escuelas superiores están dando orientación, educación, no para no respetar, sino para respetar justamente las costumbres, pero sin embargo, que esas costumbres no se vean traducidas y que no se conviertan, como lo dijo el señor Santos, en una intervención o que a las personas no se les puede decir nada. Yo creo que en un país con democracia a la persona no se le puede decir nada mientras mantenga la paz social, mientras mantenga la tranquilidad. Cuando esté inmerso en un delito, entonces ahora sí se le puede afectar ciertos derechos, como incluso el derecho a la libertad, pero cuando esté determinado en un delito. Ahora vamos a analizarlo desde el contexto, desde la normatividad legal, que es importante que ustedes vayan conociendo. ¿Cierto? Nosotros tenemos la ley de las rondas campesinas, el acuerdo plenario 1/2009, tenemos el convenio de la OIT 169, el artículo 9, tenemos incluso la postulación de algunos pronunciamientos externos, como en el derecho colombiano, en donde se establecen ciertas cosas y se dice lo siguiente. Las rondas campesinas no puede descalificarse o dudarse de su existencia o en todo caso no permitir que colija ciertos aspectos y ciertas conductas en determinados pueblos porque así es. ¿Puede las rondas campesinas intervenir en cualquier acción, en cualquier delito? Como lo dijo el señor Santos, la respuesta, yo creo que personalmente lo digo así, pese a que muchas sentencias del mismo Tribunal Constitucional, de la misma Corte Suprema, de los mismos tribunales locales han dicho, señor, claro que no es así. Pero nosotros nos postulamos a que puede ser que no. ¿Por qué? Es la respuesta que ustedes esperan, ¿no? ¿Por qué es la pregunta que ustedes esperan y la respuesta se las voy a entregar? Las rondas campesinas
en determinados aspectos conocerán probablemente de repente al vecino, de repente al comunero, probablemente al campesino que tiene, que colinda con sus tierras, conocerán dentro del ámbito de su competencia a las personas que dentro de ellas tienen dudosas costumbres, pero no pueden conocer la cantidad o el abarcamiento del territorio peruano. Y por eso, cuando las rondas campesinas tienen que conocer ciertos delitos, tienen que verse sometidas únicamente, por ejemplo, a delitos que no tengan que afectar derechos fundamentales, donde se necesita de otros conocimientos. El mismo derecho, el derecho es una ciencia, la investigación también es una ciencia, y para poder arribar a la verdad, se necesita de otras ciencias, justamente para respetar la tranquilidad, para respetar los derechos de las personas, el derecho a no ser castigado, el derecho a no ser detenido, el derecho, entre otras cosas, justamente se necesita de otras ciencias, como por ejemplo de la tecnología, como por ejemplo de la geolocalización, como por ejemplo de la criminalística, como por ejemplo de la biología, como por ejemplo de la química, para respetar que esa persona que está siendo investigada se trate como un inocente porque son derechos fundamentales los que los protegen a cada persona. Las rondas campesinas, claro, en el ímpetu, en las ganas que ellos podrían tener, lo digo así porque son personas que también bastante sabias, podrían hacer la investigación, pero como bien lo ha dicho el señor Santos, necesitan detener a la persona, necesitan llamarla a la persona, necesitan tener un comité, entre otras cosas, necesitan privarle la libertad a la persona para hacer investigación y si resulta que tiene que detenerlo 30 días, 40 días, lo detienen a esa persona y después de ello, después de esos 40 días, las rondas campesinas termina con una investigación que dice no se le encontró culpabilidad y tiene que darse libertad. ¿Y quién le devuelve esos 40 días de detención? Entonces, yo pienso que justamente las instituciones, las universidades, los centros de estudio, se están dando bastante cavidad, bastante entusiasmo, justamente para arribar, para superar, sin desconocer nuestro pasado, sin desconocer nuestro origen, nuestra fuente, nuestro estigma que nosotros tenemos. Eso, por ejemplo, nosotros lo conocemos de manera correcta, pero ya cuando se convierten, por ejemplo, en cuestiones profesionales, ya cuando hay obligaciones de carácter que te demandan minutos, que te demandan horas, vamos planteando el ejemplo muy clarito. ¿Qué pasaría si el día de hoy el señor director, el doctor Pinzón, quien tendría que haber aperturado este evento, de este conversatorio que es importante antes de llegar a la universidad, es detenido por las rondas campesinas y le dicen, señor Pinzón, como lo dijo el señor Santos, no lo vamos a maltratar, pero queremos que usted nos atienda en este momento porque somos la ronda campesina? Y en realidad el señor Pinzón no tendría otra opción, no le puede decir a la ronda campesina, señor, muéstreme un documento, lo que sí le puede decir al Poder Judicial, ¿con qué documento me quiere usted detener? No llega el señor Pinzón, no se realiza el conversatorio y eso entonces se empieza a modular el tiempo cuando nosotros tenemos obligaciones de carácter día a día, de carácter profesional, de carácter mezquino en el tiempo o una agenda saturada. Esa es una situación que a veces no comprenden la justicia extraordinaria, en este caso el derecho constitucionario. Por eso es que el derecho constitucionario se limita a determinadas acciones. Y por eso es que el derecho constitucionario, lógicamente, y las rondas campesinas deben conocer determinados delitos que no afecten el derecho a los demás. Considero yo también muy respetuosamente de ello que en el caso de Chadín, que ha sido muy sonadito hasta la fecha, y analizado por varios profesionales, lógicamente, y cada quien tiene un punto de vista respetable dentro de ello. Señor, ¿es posible que personas que vienen de otro lugar y se someten a la jurisdicción de Cajamarca puedan ser sometidos o puedan ser llamada la atención? Dijo el señor Santos, y vamos a utilizar los propios términos. No se le puede llamar la atención que vengan de otro lugar y no se le puede llamar la atención sin que exista ningún motivo. La respuesta podría ser ponerse a ello, porque son derechos internacionales. Pero lógicamente, incluso en los mismos casos de droga, ustedes verán que, por ejemplo, en Estados Unidos consumir drogas o consumir marihuana o consumir pasta básica en 100 gramos, en 200, y te dicen, oiga, señor, acá no está penalizado ello. Y por eso es que cuando a una persona que viene de afuera, no digamos del extranjero, sino de Lima, de cualquier ciudad,
y se somete a una jurisdicción donde existen rondas campesinas, tendría que someter y tendría que privarse de la libertad, si sea por 2, 3 minutos. Estudiantes de la universidad han sido sometidos a las cadenas ronderiles. Hay personas que cuando nosotros los hemos visto en juicios, que las rondas campesinas en algunos lugares, no en todos, en algunos aspectos y en algunas bases, hasta han prostituido la economía porque te dicen, me pagas tanto, el apoyo económico tiene que ser tanto para nosotros poder elaborar cierta justicia. Esas situaciones nos implican y nos determinan que podría ser una justicia mejor que la ordinaria. Consideramos que ambas investigaciones, ambas justicias tienen errores y probablemente dentro de ello deficiencias, pero ponerle precio para poder hacer investigaciones para A o para B, se ha visto, por ejemplo, que las rondas, se habla en chachapoyas de rondas, por ejemplo, la de Pedro Castro, pero van y lo traen a que lo ven a la persona que va a ser investigada desde Jaén. Se ha visto, por ejemplo, lugares donde han desaparecido las personas y en realidad eso yo creo que tiene que ser un cálculo más mesurado, tiene que las rondas campesinas también entender que el artículo 149 dice que es un apoyo, no es una situación de competencia, y que deben someterse, y que en todo caso deben someterse al respeto de los derechos fundamentales que tenemos cada persona. Yo considero, y en todo caso es un punto de vista muy humilde porque así somos los abogados. Con ello he terminado mi participación y me someto al debate. Muy amable. Muchas gracias, doctor Alejandro Castillo Sosa, por brindarnos un enfoque diferente respecto a este tema, resaltando un poco las falencias de ambos sistemas jurídicos. A continuación, invitamos a todos los participantes a realizarles preguntas en el chat y pasaré a leer las que ya están en el chat. La primera pregunta es para el presidente del CUNARC, el doctor Santos Saavedra, que Magali menciona, ¿considera que algunos de sus compañeros han sido juzgados injustamente? Como decía, la ronda tiene competencia para poder detener, investigar y sentenciar. Eso es absolutamente firme, ahí no hay ninguna duda. De hecho, según la gravedad de las cosas, se necesita de un tiempo para poder investigar. De 100 casos, el 97% es positivo. Los hechos que las rondas campesinas desarrollan la administración de justicia, ahorrando tiempo, dinero y la reeducación, la reconciliación en la mayoría de casos, distinto al lado ordinario. Por decía, de 100 casos, el 97% acertados, el resto puede ser que hayan errores, puede haber excesos, como lo hay también sentencias injustas en el lado ordinario. Nosotros señalamos de esa manera que puede haber también algunos excesos, errores en la administración de la justicia ronderil, con cargo que tiene que ser corregido. O sea, el marco normativo del propio derecho constitucional y el marco normativo ordinario, en cualquiera fuera los fueros, es respetar los derechos fundamentales de la persona. Entonces, en ese sentido es nuestra respuesta. Muchas gracias. La segunda pregunta también es para usted y menciona que ¿cuáles son las limitaciones que tiene la ronda campesina? Esta pregunta la realiza Yuli Portocarrero. Bueno, en las sentencias el único límite es respetar los derechos fundamentales de la persona, que es derecho a la vida y derecho a la integridad física, porque muchos se saca escándalo cuando a veces se ha visto imágenes de sanción, ¿no? Que se atribuye mayormente a la sanción corporal, o sea, los chicotes o la cadena ronderil, para algunos consideran que es violación de derechos humanos. Eso no existe, no es así. Nosotros conocemos cuáles son los límites que tienen las rondas campesinas. Entonces, las sanciones pueden ser el trabajo comunal, puede ser los ejercicios físicos, un castigo corporal, puede ser también en multas. Es distinto, o sea, de acuerdo a la gravedad de los hechos, y las sanciones son proporcionales. Y así es que ya también hay esas jurisprudencias donde las rondas han acusado de secuestro, han acusado de coacción, de que no se lleva un debido procedimiento. Claro, el tema es cuando no se adentra uno en las rondas, no conoce, solamente se ve la parte de la sentencia, solamente, o tal vez de los 100 casos, 1, 2, 3 errores que puede haber, solamente se visibiliza eso, pero no se ve
la mayoría, pero hay que ir en todo caso a ver los porcentajes de inseguridad o los problemas cuando se dice que el Estado, es cierto que es su responsabilidad de tutelar, de garantizar la seguridad y también ejercitar las funciones que les corresponde, pero eso no se deja notar en la práctica. Por lo tanto, la ronda se actúa dentro del marco del derecho consuetudinario, pero también de las normas constitucionales que se ha ido ganando en el tiempo. Más bien habría que mirar también la criminalización que hay contra las rondas por parte del Poder Judicial. Eso no se dice nada, ¿no? Claro, será otro tema que se tocará en algún momento. No es solamente mirar los errores que puede tener determinadas bases ronderas, sino hay que ver lo positivo que tiene en la mayoría de casos, ¿no? Y también lo erróneo que es del lado ordinario de criminalizar a las rondas campesinas constantemente, porque eso es un problema para nosotros, ¿no? Se nos atribuye responsabilidades que nosotros la consideramos que lo hemos cometido, pero malintencionadamente se quiere minimizar o tal vez imponer marcos normativos. Por ejemplo, aquí solo dejo ahí para que reflexionen sobre los comités de autodefensa. Con fecha 15 de junio, el Congreso aprueba la creación de grupos paramilitares para que se pueda desarrollar dentro de las comunidades campesinas, nativas y dentro de las rondas campesinas, a la cual la CUNAR Perú con su base ha rechazado de plano, y parece que nos están dando la razón, porque hoy día en la mañana ya fuimos al Congreso y hay un texto sustitutorio frente a eso, porque es una aberración total el Congreso que haya intentado pues generar paralelismo, ruptura al interior de nuestros pueblos, y que también amerita la opinión también de la parte de la academia en este caso. Bueno, bien por los que se han pronunciado y otros, bueno, han quedado simplemente, no han dicho nada, pero bueno, esto tiene que ver bastante, depende de los contextos, de los tiempos, que también aquí los hermanos que han compartido lo han señalado, ¿no? En cada contexto, en cada momento también se hacen determinados marcos normativos en respuesta a determinados problemas. Los problemas también en las propias rondas ya no son los mismos de siempre que hemos tenido en el pasado, como abigeato. En algunos pueblos el abigeato pasó a la historia, no existe. Ya hay otros tipos de manifestaciones, de problemas que necesita desde luego tener una preparación mayor para el tema de administrar justicia de forma correcta, más que todo también el tiempo, la imparcialidad, y cuyo fin, como decía en las rondas campesinas, no es dañar a las personas, más bien es la reeducación para que sean útiles a la sociedad, y así lo demuestran muchísimos estudios, muchos investigadores que se han adentrado a las rondas campesinas, están pues haciendo sus tesis, haciendo muchas publicaciones de libros, y en su mayoría definitivamente a las rondas campesinas se le dan ese reconocimiento como tal, como son las cosas, y que nosotros desarrollamos este derecho consuetudinario que muchas veces se quiere de repente como una cuestión de medir fuerzas, o tal vez totalmente ligado al tema del pensamiento colonialista o la mentalidad monista que tiene el propio sistema del Estado, de negarle los derechos o de querer cortarle ese desarrollo a los pueblos. Claro, ahora no estamos más enfocados solamente en el tema del derecho constitucional, de la administración de la justicia, las sentencias, pero hay otro conjunto más de derechos que tenemos nosotros como pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso sería un poco la aclaración. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta aquí nos menciona Carlos Silva. Quizás alguno de los abogados quiera responder. La pregunta es: ¿quién y cómo reconoce el Estado consuetudinario en las comunidades campesinas y nativas? Bien, el derecho consuetudinario, ¿no?, más allá de la conceptualización que he dado, el Estado peruano lo reconoce en el artículo 149, ¿no? Ese es el marco normativo donde ya el Estado
reconoce la existencia de ese mundo, ¿no? Y eso se ha desarrollado, ¿no? Inclusive para los efectos de dotarle de resolver conflictos, ¿no? Dentro del ámbito de su jurisdicción. Esa sería la respuesta. Muchas gracias por su respuesta. No sé si doctor Castillo quisiera responder o pasamos a la otra pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es de parte de Jennifer Acuña, que nos dice, ¿considera que si el Estado político cumpliera con todo lo que se plantea en los artículos que establecen un respaldo para las rondas campesinas, destacando la ineficiencia que existe, el ejercicio de la jurisdicción penal sería mejor? Mire, si el Estado, justamente las rondas campesinas, hay que reconocer esto, las rondas campesinas aparecen en la década de los 70, pero como consecuencia de los gobiernos o de la no presencia del Estado en los pueblos. Y aparece el terrorismo, aparece el abigeato, entre otras cosas, y los pueblos se organizan a través de las rondas campesinas, y que lógicamente es una tesis que sí la conocemos muy bien, y que incluso ha ido avanzando y ha superado las fronteras de este país, porque ha sido un éxito en aquellas épocas donde el Estado no tenía presencia o donde no se podía ver. En la actualidad el Estado tiene deficiencias, como es normal en varios estados, algunos más, algunos menos, pero si el Estado tuviera la capacidad o tuviera la eficiencia de tener cierta determinación de que el derecho penal, en lugar de sancionar, previniera ciertos delitos, porque el fin del derecho penal es prevenir los delitos, no sancionar. O sea, el objetivo principal es prevención. Entonces, si el derecho penal en el Perú, las autoridades, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la misma sociedad, no estuvieran tan afectadas, yo estoy convencido de que las rondas campesinas, lógicamente, tampoco tendrían mucha participación, porque eso es así. Lamentablemente, el Estado no está funcionando en la medida de lo posible, se va superando y esto va a demandar tiempo, pero eso no significa que tiene que haber una justicia paralela. Entonces, no tiene o tiene que haber, en este caso, un deslinde de competencias para poder establecer. Eso no significa que ya sea en la justicia ordinaria o en la extraordinaria se tenga que condenar a inocentes, se tenga que maltratar o se tenga que matar para poder superar ello. Significa que se tiene que resolver esto con bastante sabiduría, y eso es lo que se le pone al Estado, y eso es lo que incluso nosotros proponemos cuando elegimos, sino que a veces hay determinados grupos que se politizan, como por ejemplo cuando ingresó Gregorio Santos a Cajamarca, ¿no? Las rondas campesinas apoyó de lleno, pero hoy ya no quieren tocar ese tema porque Gregorio Santos salió un poco más entusiasta en determinados delitos que otros gobernadores. Entonces hay que también aprender a reconocer esos errores. Muy amable. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es para el presidente de la CONARC, que menciona, ¿qué considera usted que podría hacer para una completa aceptación hacia las rondas campesinas? Bueno, me imagino que quiere decir la aceptación de quién a las rondas campesinas. Las rondas campesinas con su autonomía, su independencia económica y política y administrativa, nos desarrollamos hacia nuestro autogobierno. Y ya hablando de marco normativo, cada vez las rondas campesinas vamos adquiriendo también nuevos, primero asumiendo nuevos roles, adquiriendo nuevos derechos que corresponde, y el tema está, como decía, en el tema de la interculturalidad, que se ha dejado en estos tiempos, porque hace un buen tiempo que el Poder Judicial con otras instituciones se desarrollaban encuentros de interculturalidad, es decir, intercambio de experiencias y de saberes, de conocimientos entre ambos sistemas de justicia. El Estado como está constituido hasta ahora, tal vez con una imposición que a regañadientes se reconoce el pluralismo jurídico, el derecho de los pueblos indígenas y originarios, se resiste a reconocer y valorar y desarrollar y aplicar los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros lo que nos queda es ejercer nuestros derechos, pero de todas maneras se necesitan también que el marco normativo pues esté desarrollado, pero aquí normas se han conseguido, pero el tema está en la resistencia, porque tenemos un Estado totalmente colonialista y monista, ¿no? Mientras eso, digo en el Estado, no en todas sus instituciones, porque y eso se deja notar permanentemente.
de que hay un mensaje racista, hay un mensaje discriminador, siempre a los pueblos, como lo hiciera algún político algún tiempo, decía que los pueblos indígenas eran ciudadanos de segunda categoría, o sea, siempre una provocación, un ataque permanente, y eso es el momento también de que ahora se pretende cada vez criminalizar a la justicia indígena en nuestro país. Y eso va a pasar porque en la propia universidad, en las facultades de Derecho, no solamente se enseñe una cara de la moneda, solo el derecho ordinario, sino también se enseña el derecho consuetudinario, así cuando mañana esos abogados sean magistrados, estén en el Ministerio Público, el Poder Judicial o en la propia Policía Nacional, podían comprender un poco más el tema de la interculturalidad. Es decir, aquí, ¿quién desconoce a quién o quién niega sus derechos a quién? Es el propio Estado que a pesar que los pueblos indígenas y originarios vienen antes de la creación del Estado, pero así se muestran las cosas y lo sentimos en estos momentos porque estamos en constantes eventos, reuniones en diferentes espacios del Estado, llámese el Ejecutivo, el Legislativo, y cuando nos sentamos frente a ellos, ya vemos cómo eso, por ejemplo, ocurrió en la mañana, cuando yo estuve en el propio Congreso de la República, congresistas y asesores, pues piensan que los pueblos tenemos que obedecer a su manera, a su estilo, o imponerse como ellos piensan, se tienen que imponer la creación de normas sin consulta ni consentimiento. O sea, hay todavía muy fuerte. Y hace días, ya que hablaban de política, la presidenta del Congreso decía que hay entre blancos e entre indios. Entonces, miren, parece que todavía estamos en la época colonial. Si no hay una descolonización en nuestro propio Estado para entender en su real dimensión a los pueblos indígenas y originarios, vamos a seguir en esta manera todavía mirándonos con indiferencia. Y eso se puede explicar, se puede ver en diferentes manifestaciones. Y también es propio ahora de una guerra sistemática que hay en contra de las rondas campesinas. Y a eso se suma la voz de alguna gente que no profundiza el tema, simplemente adelanta, emite opinión por adelantado sin saber los hechos o sin investigar realmente quiénes son los sujetos de derecho. Nosotros, la Ronda Campesina, somos una organización de sujetos de derecho que no hemos aparecido anoche. Tenemos varios años y hemos aprendido también entre levantadas y caídas, y cada vez siempre una organización está la perspectiva de superación. Nosotros lo entendemos y reconocemos también de que no es perfecto las cosas que se pueden hacer, puede haber algunos errores, pero con cargo a que eso se pueda superar. No es la regla por un hecho determinado que se ha dado en algunos lugares del Perú en estos días, que ha sido noticia. No es la regla de las rondas campesinas, son hechos aislados que pueden ser cometidos por desconocimiento o tal vez en el momento de las tensiones, porque administrar justicia no es una cosa cualquiera, por eso que el propio Estado lo ve como una papa caliente. Garantizar la seguridad tampoco es una cosa simple que ni el Estado lo puede resolver hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, los pueblos, apelando a su propio sistema originario de autoprotección colectiva y desarrollar su administración de justicia para garantizar la paz, el bienestar de sus miembros, ¿no? Entonces creo que allí los resultados están a la vista. Por eso que hay algunas regiones con un mínimo de índice de inseguridad, porque está allí su ciudadanía organizado, ¿no?, como un acto preventivo. Y ya no solamente en la zona rural, sino también en algunas partes en las zonas urbanas. Entonces, son temas que es necesario, aquí, como decía, lo importante que se abran estos debates y que la academia también vaya atendiendo. Por eso nosotros siempre proponemos, por decir, aquí solamente quiero compartir con ustedes, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una ley
la Ley de Coordinación entre Sistemas de Justicia. Desde el 1993, el artículo 149, donde le da función jurisdiccional a la justicia indígena, y dice una ley habrá que lo regula las formas de coordinación. No se ha hecho hasta el día de hoy. Nosotros tenemos ya, hay un proyecto de ley en el Congreso, pero el Congreso así como está, con ese pensamiento, no le interesa nada, están priorizando otras cosas y no están atendiendo la iniciativa legislativa de los pueblos, que felizmente no nos quedamos solo en la protesta, sino en la propuesta. Y es lamentable, ¿no?, en el Congreso y en el Ejecutivo que hayan podido trabajar leyes que vayan también un poco a mejorar el entendimiento de la coordinación, de la interculturalidad, pero nosotros tenemos al menos allí las propuestas. Seguramente ya llegará su momento que esto se tome en serio y se aprueben y de allí de la ley a la práctica hay otro camino, porque es un proceso también de poder asimilar cosas, tanto entendemos en el lado nuestro, también en el lado del propio Estado. No es un cambio de mentalidad de hoy para mañana, lleva sus tiempos. Los aportes tienen que aparecer allí también en el campo académico y serán bienvenidos. Y porque ¿quién más podría desarrollar, construir esta línea de marcos normativos, tanto en el derecho consuetudinario que nos corresponde y en el tema estatal nos corresponde? Por lo tanto, bueno, sentimos de que al menos tenemos unas propuestas allí, 4 proyectos de ley: ley de personalidad jurídica, ley de coordinación, ley de amnistía, ley de titulación colectiva del territorio, ley de segunda reforma agraria. Esos son 5 proyectos de ley. ¿Quién lo ha trabajado? Lo hemos trabajado nosotros y le hemos entregado al Estado. Y ojalá surja su efecto en aras de poder mejorar ese encuentro, de entendernos y no llegar de repente a los extremos de la confrontación que a veces se deja notar bastantemente en estos días y que no nos lleva a bien. Entonces, los objetivos son con esa misma dirección, ¿no? A veces innecesariamente hay ese tipo de confrontaciones, pero creo que esto se puede superar. Pero cuando hay también un desprendimiento de parte de las autoridades del Estado de poder generar y respetar también a las decisiones de la justicia indígena. Muchas gracias por su respuesta. Hay múltiples preguntas por resolver, sin embargo el tiempo es corto, por lo cual realizaremos una última pregunta para el abogado, cual menciona Gaela Cari Contreras. Hay errores en toda institución como en la justicia ordinaria y no veo a los medios de comunicación denominados al Poder Judicial, que muchas veces deja sueldo, feminicida, ladrones, corruptos y demás delincuentes. Mi pregunta es para ambos, pero en este caso será para el abogado. ¿Qué opina sobre la estigmatización que le viene haciendo la prensa a las rondas campesinas? Bien. El tema de justicia ordinaria y justicia comunal, ¿no? Siempre va a existir una especie de, digamos, desazón, ¿no?, en cada una de sus funciones, ¿no? Por un lado, ya lo dijo el doctor Castillo, ¿no?, que gran parte, ¿no?, de la estigmatización que tiene el Poder Judicial es justamente por la ineficacia, ¿no?, de resolver hechos que se considera que se han cometido, ¿no? El tema ahí es, pues, una situación de formalidad, ¿no? En la justicia ordinaria existe un código procesal penal, ¿no?, donde los operadores de justicia deben cumplir, ¿no?, escrupulosamente para presentar ese caso al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional acepte. En este caso, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, ¿no? Muchas veces, por experiencia también profesional, por el ejercicio de la profesión libre de la abogacía, padece de esa situación, ¿no? Diría yo, inclusive en muchos casos, no existe una buena investigación. Y si no existe una buena investigación, ¿qué puede hacer el órgano judicial o el Poder Judicial, ¿no? Si existen reglas por las cuales se debe impartir justicia imponiendo una sanción. Ese es por un lado. Y por otro lado, ¿no?,
Eso es, por ejemplo, la dificultad en lo que es la administración ordinaria. La otra dificultad que yo puedo advertir, y que también lo ha indicado el doctor Castillo en su exposición, es pues que la justicia comunal, ¿no? Aplica, digamos, métodos que linda con lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Esos métodos, por ejemplo, que hemos visto en la televisión, colgarlos desde los pies unas personas, ¿no? Naturalmente eso no, en ninguna parte ya está proscrito ese tipo de métodos para poder inclusive admitir cargos, ¿no? Porque no puede existir, no puede permitirse una admisión de cargos utilizando ese tipo de métodos que denigra, ¿no?, la dignidad humana. Entonces, eso es una que deben superar, deben mejorar las rondas, la justicia rondelí, claro que sí, tiene que mejorar. He visto por ahí una pregunta. Esas personas o ese comité que administra justicia y la ronda que son capacitados, ¿no? ¿Quiénes son? Yo por experiencia propia le digo, ¿no? Yo cuando estaba como juez, ¿no? Fueron procesados a un grupo de ronderos, ¿no? Que formaba parte justamente de ese comité de administrar justicia. ¿Y quiénes integraban? Que realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Para resolver, emitir una sentencia condenatoria, pues se pide, se actúan muchos medios de prueba, entre ellos los antecedentes penales. ¿Y quiénes eran? Tenían antecedentes penales por abigeato, robo, lesiones, la gran mayoría. Entonces, ¿cuál es la perspectiva o el enfoque que yo tomé en aquella oportunidad? Oiga, estas personas ya se van e integran, lo admiten a formar parte de ese comité ronderil, ¿no? Y administran justicia. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, y yo pienso, y le diría desde ya, por ejemplo, al señor representante de las rondas campesinas, ¿no? Que hasta cuánto es esa posibilidad de hacer una especie de control de las personas que administran justicia en las comunidades, porque debemos entender que por costumbre, ¿no?, y por la historia, ¿no?, se debe entender que las personas que administran justicia, que debe ser una persona que conozca, ¿no?, sea racional, ¿no?, y entienda y escucha las partes, que a veces no ocurre, ¿verdad? Eso es mi participación, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos aquellos que realizaron sus preguntas. Sin embargo, el tiempo se nos ha dilatado mucho. Mil disculpas por no poder responder todas las preguntas. Ha sido, sin lugar a duda, un conversatorio muy interesante que quizás hasta cierto punto llegó a causar un poco de polémica. Sin embargo, agradecemos a cada uno de los ponentes e invitamos ahora al doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, nuestro director de INAC, a que brinde las palabras de cierre a este conversatorio. Bueno, una tarde muy fructífera, creo, para aquellos que estamos en el área social. Haber escuchado una posición de la objetividad de las rondas campesinas, en donde no está que se pone en tela de juicio su jurisdicción, más bien se está viendo la manera como es que se actúa esto. Y sí, pues hay un sinnúmero de preguntas y estoy seguro que esto ha generado en aquellos estudiantes que han tenido la paciencia de escuchar minuciosamente a los tres expositores. Le agradezco a un gran maestro como es el doctor Aurel Germán, que nos ha ilustrado con su ponencia, ¿no? Nos ha dado una cátedra desde el punto de vista penal y desde un lado, visto desde el mismo lado, pero con otra objetividad, al doctor Alejandro Castillo Sosa, que de paso quiero agradecerle su presencia. También al presidente de la CONAR de las rondas campesinas,
Es elogiable las actividades y creo que nadie puede negarse a reconocer el esfuerzo y la identificación que ha tenido una ronda campesina en la pacificación de esta nación, en el control social. Y lógicamente va a tener errores que van desde una norma y cómo es que la persona lo interpreta esta norma. Y que no solamente queda ahí, sino hasta en aquellos que presentamos o tenemos un poco de instrucción o una mayor instrucción. Creo que ha sido fructífero para todos haber escuchado estas 3 ponencias. Agradezco la participación del presidente de las rondas campesinas a nivel nacional, que sigue, y lo insto a continuar en esa lucha por la perseverancia de el derecho constitucional. Y también un agradecimiento a los 2 maestros y doctores de esta universidad, que hoy día han demostrado una vez más que por algo están en nuestra universidad. Muchas gracias a todos los participantes y doy por concluido a nombre del señor rector Policarpo Chaucavalqui esta conferencia virtual. Muy agradecido a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Pinzón. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes, a los organizadores. Un abrazo desde las rondas campesinas.